Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profesora. Bueno, estoy en mi celular, pues Buenas estoy también en tardes. casa todavía. Sí, no hay problema. Buenas tardes, Nancy. Estoy llegando a mi casa, voy a prender después mi cámara. Bueno, bueno, ayer estábamos hablando de lo que era el currículum, las palabras claves, los elementos que conforman un currículum. Sabemos que el currículum es algo macro, que es algo más amplio, del cual se van desprendiendo pequeños elementos, ¿verdad?, que lo conforman. Mencionaron algunas palabras fundamentales que están insertos, ¿verdad?, dentro del currículum nacional, planes, programas, proyectos, y luego en base a esos proyectos se van desprendiendo los planes que son más específicos, ya programas de estudio también. Entonces, hablaba también el compañero de una palabra fundamental que es competencias. Bien, ¿qué entendemos por competencias? ¿Qué son las competencias? ¿Quién me puede decir? Ya viene a ser un conjunto de conocimientos, actitudes, eh, habilidades, o sea, que le hace competente para resolver un problema usando todos esos elementos. Bien, hablamos de conjunto de capacidades, habilidades, destrezas, ¿sí? Que forman parte de un conjunto que tiene que estar relacionado con el ser, ¿verdad? Siempre menciono este concepto de competencias, que es mucho más amplio. ¿Por qué? Porque en él intervienen esos elementos, ¿sí? Podemos ser capaces pero no competentes, ¿sí? Entonces es lo mismo dentro de un currículum. Cuando hablamos de competencias, ¿qué es lo que buscamos? Desarrollar tres ámbitos diferentes, que es conocer, hacer y ser, ¿verdad? Ser, que tiene que ver con la persona; hacer, que tiene que ver con los procedimientos; y con el conocer, que tiene que ver con los conocimientos propiamente. Bien, bueno, hablando de currículum por competencia, tenemos el concepto ahora que dice que una competencia es más que un conocimiento. A ver, es más que conocimientos y habilidades. Es justamente lo que decías, Nancy, la capacidad de afrontar demandas complejas en un contexto particular, un saber hacer complejo, ¿sí? Recordemos que no solamente es importante saber conceptos, tener conocimientos en forma memorística, sino que ese conocimiento debe ser aplicado al contexto. De esa forma se ve el aprendizaje significativo, el aprendizaje constructivo del que tanto hablamos ya desde nuestra reforma. Entonces, ser competente incluye todo este proceso de conocer, saber hacer y ser, ¿sí? Después dice como el proceso, como un resultado de la integración, movilización y adecuación de esas capacidades, conocimientos, actitudes, valores utilizados eficazmente en situaciones reales, ¿sí? Es lo que decimos. Todo lo que está, porque hablamos también del currículum oculto, hablamos también del currículum explícito, el implícito, ¿verdad? Cada uno tiene características diferentes. ¿Cuáles son las características que tiene un currículum implícito? ¿Qué significa?
Implícito, la diferencia entre implícito y explícito. ¿No sería el currículum oculto? Como por ejemplo, ¿cuál Y es por la ejemplo, diferencia entre implícito y explícito? lo que, por ejemplo, culturalmente se transmite. Mm. Que puede que no esté escrito tal cual, pero está ahí Incide. como inserto, ¿verdad? Transversalmente está allí, pero no está detallado. Sin embargo, lo que está, el currículum implícito, es lo que nosotros leemos, lo que está ahí impreso y que en teoría debemos llevarlo a la práctica, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre lo implícito y lo explícito. Muy bien. Bueno, ay, este se mueve acá. Bien, Nancy, ¿llegaste a tu casa para que me ayudes con la lectura? Un ratito estoy por llegar, profe. Ah, bueno, no hay problema. Voy a continuar Bueno, y me avisas, ¿sí? bueno. Bueno, el origen del currículum por competencias, entonces. La génesis del currículum como campo de estudio e investigación no es un producto de interés meramente académico. Cuando hablamos que no es solamente académico, tenemos que entender claramente. Cuando hablamos luego de competencia, siempre es este el ejemplo que doy, ¿verdad? Somos cuerpo, mente y espíritu, entonces lo que hacemos es trabajar la parte cognitiva, la parte procedimental y la parte actitudinal, ¿sí? Como profesionales, y también eso debemos transmitir e instalar en la cultura de las instituciones educativas, ¿sí? Instalar esa cultura en los niños desde pequeños que, bueno, decirles, obviamente no van a saber, no van a tener ese nivel de comprensión que es un currículum propiamente, ¿verdad? No le voy a decir, bueno, el currículum tiene su origen en el año tal, no, sino que a través de ejemplos sencillos, nosotros tenemos que ir hablándole a los niños ya que existe una estructura dentro de lo que es la educación propiamente. Tal vez suene un poco así muy ideal, pero es lo que considero que se debería hacer. Porque nuestros niños a veces son muy subestimados. Dicen, no, él no va a entender. Ah, no, él no va a saber. Sin embargo, si nosotros vamos instalando esto de darles a conocer qué es, cuál es el propósito de ir a la escuela, cuál es el propósito de aprender algo, cuál es el propósito de ser una persona que forma parte de una sociedad, ¿verdad? Decirles, bueno, no es solamente importante que vos sepas esto, que sepas hacer esto, sino cómo tratas a tus compañeros, ¿verdad? Entonces eso se va a ir instalando y creo que vamos a ir forjando una sociedad mucho más solidaria, mucho más respetuosa y sobre todo mucho más conocedora. No sé qué piensan ustedes al respecto. Bueno, profe, particularmente yo pienso que cuando uno va a la escuela es para aprender y ser mejor cada día, ¿no? Adquirir los conocimientos de acuerdo a la edad cronológica y a la situación de cada grado. Sí, Como tenemos conocimiento en la persona, todas las personas son inteligentes, pero algunos desarrollan sus capacidades más rápido que otras personas. Atienden y entienden un poquito más algunas y otras menos, ¿no? Pero sí. realizando un buen trabajo en conjunto con esas personas, salen adelante. Y lo que para mí más es importante es el buen trato a la persona. Cuando uno trata a la persona, la lleva, la conduce
de buenas maneras, esa persona adquiere el conocimiento, el buen conocimiento, no porque fácil es adquirir los conocimientos negativos, pero un poco difícil, o no tanto difícil, o que demora más, son los conocimientos positivos. Sí, y justamente por eso cuando la lectura, bueno, uno de de las técnicas que yo siempre practiqué son las palabras claves, ¿verdad? Dentro de este párrafo existen, yo por lo menos puedo verificar que la palabra no es solamente, no es meramente académica, sino que es también una preocupación social y política. En eso me centro cuando hablo que la educación hoy se entiende solamente, bueno, cierta parte, no digo todos, siguen diciendo que la escuela, el maestro sigue diciendo que solamente enseñar los contenidos y tal vez, bueno, procedimientos es parte de su trabajo dentro de la institución educativa. Sin embargo, el enseñar esas buenas prácticas que mencionas también debe formar parte de su quehacer educativo, ¿sí? Hemos hablado también ya en muchas oportunidades, en otros módulos, con otros estudiantes, la importancia que tiene el ser como el ser docente en su estructura general, ¿sí? El currículum oculto también forma parte de ese saludo inicial, desde ese saludo al entrar a la institución educativa, cuál es el trato que tiene con los niños, cuál es el trato que tiene con sus compañeros docentes, con su director o directora. Porque recuerden que nuestros niños son muy perceptivos, ¿sí? Ellos se dan cuenta si nosotros nos vamos con algunas mochilas emocionales que no le corresponden a ellos. Se dan cuenta si tuvimos un mal día, si nuestro cabello está desalineado. Vienen y te dicen, profe, hoy no te peinaste. Yo estuve en aula y les digo mi experiencia. Y algunos tenés un día terrible y vienen los niños y te abrazan y te dicen, hola, profe, y es como que te cambia totalmente la perspectiva del día y de lo que vos tenías pensado que iba a seguir siendo un día terrible. Entonces los niños todo eso van captando. La educación es mágica. Yo tuve la oportunidad, tengo ya varios años de servicio, estuve también con niños pequeños y sé lo que es, y sé lo que es trabajar con el maestro, con el compañero de trabajo que es malito, por decirlo de una manera amable, ¿verdad? Tenemos de todo. Hay el compañero que va a luchar contigo, que va a decir, ah, bueno, nosotros vamos a trabajar por mejorar la cultura institucional. Sin embargo, va a haber otro que dice, les cuento una experiencia. Yo toda la vida estudié, me formé prácticamente 12 años de mi vida de continuado, ¿verdad? Finalizando el colegio, y había maestras que eran mis compañeras de trabajo, decían, denle a la licenciada, así, en términos despectivos, ¿verdad? Diciendo, denle a ella que haga. O sea, ser una persona que está en proceso de perfeccionamiento es mal visto por algunos en el ámbito docente. Me imagino que en otros ámbitos también ha de ser así. Hay un médico que hace una especialización, hay él luego, denle todo a él. Y esa no es la idea, ¿verdad? Porque cuando nosotros formamos parte de un cuerpo institucional, sea docente o sea de blanco o sea un cuerpo policial, se supone que somos un equipo, ¿verdad? Y todos debemos ir hacia adelante juntos. Pero bueno, dentro de esta idea del currículum por competencias, el maestro o el profesional trata de hacer el mejor esfuerzo dentro del lugar que le corresponde, pero lo ideal sería que trabajemos a nivel institucional, ¿sí? Otro ejemplo también que me viene ahora a la mente cuando hablamos del currículum por competencias es
el tema, no sé, Nancy, si vos estás en conocimiento del proyecto que se está lanzando ahora de ñer. No te estoy escuchando, Nancy. Nancy, no te escucho. ¿Escucha ahora, profe? Ahora sí. Ah, sí, justamente nosotros estábamos, dos puntos quería comentar. Uno sobre lo que estabas diciendo anteriormente. Como yo soy orientadora en la escolar básica, estábamos hablando sobre la mediación de un problema de violencia que hubo entre los chicos. Sí. Entonces ahí yo le tuve que explicar que como somos 21 alumnos, ahí están representados 21 familias que vienen a recibir a usufructuar ese derecho que es el de la educación. Y ahí le tuve que explicar el rol de cada estamento en cuanto a la garantía que cada uno asume para que los chicos usufructúen su derecho a la educación. Y esa es una forma también de hablarle a ellos cómo está organizado todo un sistema educativo nacional a favor de ellos y a favor de la familia que de manera subsidiaria está trabajando con las familias, ¿verdad? Entonces ellos Sí, comprende de otra perspectiva más formal eh, la importancia que ellos tienen para la sociedad. Y en el sentido del MIERI, del programa, también estamos usando ese programa nacional para trabajar los proyectos. Todos los proyectos áulicos, entonces de una u otra forma estamos conectando con ese programa. sí, y qué importante es lo que mencionas, Nancy, porque la función que tiene cada agente educativo dentro de las escuelas no es por decisión arbitraria de los directores o por el criterio del maestro, sino que dentro de nuestra Ley General de Educación de 1264, ¿verdad? Establece claramente cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones que tienen nuestros estudiantes, al igual que nuestros maestros, ¿sí? Entonces, también si estamos en instituciones oficiales, tenemos la reglamentación de las normas de convivencia, por ejemplo, también tenemos el equipo de gestión de instituciones educativas, que es conocida como EGIE. También tenemos el SEIGER, que es el equipo de riesgo, ¿verdad? Cada uno de ellos tiene sus funciones propias, ¿verdad? El maestro como tal tiene sus funciones, tiene sus derechos, que se encarga exclusivamente de la parte pedagógica. Entonces el padre de familia, si no está de acuerdo, no puede venir a decir, Nancy, no me gusta cómo vos enseñás, sino que y así tenés que hacer. No, sino que a través de una mesa de diálogo, en el marco del respeto, obviamente, se tienen que ir poniendo las situaciones y decir, bueno, mi hijo está teniendo estas dificultades, bueno, ¿cuáles son las alternativas de solución que podemos ver? ¿Verdad? Así también cuando se suscitan este tipo de situaciones de vulneración, de acoso escolar, por ejemplo, que es muy normal, lastimosamente, se está normalizando. Ah, no, ellos se están peleando nomás. No es nomás, porque eso tiene una historia detrás y me gustó mucho lo que dijiste, son, por decir, son 30 niños, pero son 30 familias, son 30 historias, son 30 escenarios totalmente diferentes, ¿sí? Entonces de ahí la importancia de involucrar a las familias dentro de este contexto educativo y hablarles, ¿verdad? Bueno, cada familia es un mundo aparte, como se dice normalmente, y el nivel cultural que tienen nuestras familias también es diferente, ¿verdad?
Hablarle de conceptos de currículum por competencias y eso va a estar un poco complicado, ¿verdad? Pero sí se debe instalar esta cultura del conocimiento en cuanto a las normativas que están establecidas, que dentro de la Constitución Nacional también está establecido que la educación es un derecho universal, que nadie puede ser exento de esto, pero que también hay normas, ¿verdad? También hay reglas que debemos seguir y que si no estamos de acuerdo, bueno, damos nuestro punto de vista del por qué y vemos la forma de poder ir subsanando estas situaciones, ¿sí? Pero insisto mucho yo con este tema de la importancia que tiene que tener el conocimiento como un bien institucional, ¿verdad? Porque de otra forma, somos todos así, va y va ahí nomás, como se dice normalmente, y hay mucha diferencia. Yo que tengo conocimiento en cuanto a diferentes tipos de instituciones, en cuanto a la cultura institucional. Me refiero a, hay algunas instituciones que hasta ahora mantienen ese currículum oculto, otra vez digo, que no dice en ninguna parte del currículum, así dice específicamente que hay que cantar el himno nacional a la entrada o que hay que escuchar todavía músicas patrias, ¿verdad? El campamento Cerro León y esas cuestiones que son muy conocidas. Hay algunas instituciones en las cuales vos te vas a las 7 de la mañana y se escucha la música paraguaya, que es muy alegre, que es muy linda, algunas son muy, a ver, sobrias, ¿verdad? Y en otras instituciones, nada, ni siquiera cantan el himno nacional, el coro siquiera cantan en la formación. Entonces hay mucha diferencia en una institución y otra, ¿verdad? Y esa cultura se va perdiendo. Mi mamá siempre cuenta que en su época, y que era hace mucho tiempo ya, cantaban y ella se acuerda de músicas y yo soy maestra de hace varios años también y yo no conozco. Y ella me dice, va, ella agua maestra piconde, dice, ¿verdad? Y yo le digo, pero es que cuando yo estaba en la escuela, ya yo no escuchaba más. Imagínate nomás, Nancy, que ahora nuestros niños escuchan esa música basura, que lo único que dice es, habla directamente de sexo, ¿verdad? De quitarse la ropa, de que el amor no existe prácticamente y que todo es todo es free y todo es libre y acá todo está bien, ¿verdad? Y están tan sugestionados. Esa Pero, música de porquería que profesora, yo siempre digo, sí, profesora, todavía está a tiempo de ¿cómo se llama? De poder, ¿cómo se llama? Realizar esa actividad, ¿no? De cambio, ¿cómo se llama? No imponer, sino sugerir que se haga nuevamente como la escuela tradicional, ¿no? En esos sí, cantos, porque poco cuando uno sugiere y se realiza el acto, a veces las personas que están alrededor lo ven con buenas intenciones, ¿no? Y copian lo bueno, pero sí. también hay gente que indica, no, eso fue anterior, eso es lo tradicional, eso no vale, no, pero todo es empezar, ¿no? Dar el primer paso y yo creo que esas acciones van a perdurar, ¿no? No, no en todos los años, ¿no? Pero de repente en un aula, en una sección, ¿no? Sí, y nosotros, por ejemplo, cuando vamos a las instituciones educativas, yo estoy en una supervisión pedagógica y siempre les observo y les digo, ¿verdad? El tema, justamente mencioné una vez el tema de la música porque me fui a una institución y estaba sonando y me parecía tan lindo, ¿verdad? Porque forma parte de nuestra cultura y les sugerimos siempre nosotros a otras instituciones, pero algunos no, es como que no es que le importa tanto, cada vez que nos vamos no escuchamos todavía las músicas, ¿verdad? Pero debe formar parte de la cultura institucional. Y ahora que mencionaste eso, de las sugerencias y de que antes no se hacía así y ahora se hace así,
También tenemos otras situaciones en las instituciones en cuanto al control de los documentos de tenencia obligatoria. Dentro de un currículum que ya es a nivel institucional, que se refiere tanto a direcciones generales, direcciones departamentales, supervisiones educativas e instituciones educativas, porque va por nivel de jerarquías, cada uno tiene los documentos de tenencia obligatoria tanto para cada agente que está dentro de las dependencias. Fuimos a varias instituciones. En el 2017 hubo una reingeniería, ¿sí? Había instituciones que estaban antes con otras supervisiones y después hubo un cambio. Bueno, ciertas instituciones pasaron a una supervisión y otras a otras supervisiones. ¿Qué pasó cuando nosotros fuimos como técnicos de supervisión? Decían los directores, se les solicitaban los documentos y decían, pero este así nomás, el nomás, ¿verdad? Que forma parte de nuestra cultura lastimosamente, así nomás nos pedían antes. Así nomás se hacía o se completaba antes. Entonces, una vez le dije a unos directores de escuela y colegio que antes ya no es ahora, ¿verdad? Que cada supervisión tiene su nivel de exigencia, por un lado, y que el cumplimiento no viene de parte del técnico de supervisión, sino que hay normativas que hay que cumplir y las resoluciones son muy claras, ¿verdad? Está especificado cuáles son los documentos que debe tener, por ejemplo, un director, cuáles son los documentos de tenencia obligatoria que tiene que tener un profesor, cuáles son los documentos que debe tener el equipo técnico, si lo hubiere, ¿verdad? Entonces, todo eso también forma parte de una cultura institucional, ¿sí? Y hacer esos cambios o esos ajustes también tiene su proceso, ¿sí? Recordemos que todo cambio amerita esfuerzo y ese esfuerzo es de repente lo que más cuesta, ¿verdad? Pero nada es imposible y ir desaprendiendo lo aprendido es un proceso complicado, pero que requiere también un poco de trabajo y de ciertas metodologías, ¿verdad?, que se tienen que aplicar para lograr cambios significativos. Bien. Bueno, entonces vamos a continuar. Ahora sí me puedes ayudar con la lectura, Nancy. Dificultades para aplicar las competencias a la educación. La competencia es algo que pertenece al sujeto, es decir, tiene una identidad. Es un rasgo supuesto que representa un estado de habilidad potencial, algo que se logra, es innato. Justamente lo que estábamos diciendo, ¿verdad? No es algo que yo aprendo de un día a otro. Ah, bueno, hoy voy a hacer esto así y voy a cambiar todo de una vez. No. Un ejemplo claro es, dentro de las instituciones educativas, Nancy, vos que estás en una institución, desde tu criterio, ¿cuál es el documento institucional que es el más importante? Todos son importantes, pero ¿cuál es el documento que un director debe tener sí o sí? ¿Y por qué? Yo creo que el proyecto educativo institucional, el manejo, la articulación que el director maneje del proyecto educativo institucional con los otros documentos es fundamental para ir liderando ese trabajo en la cultura institucional. Totalmente, porque el proyecto educativo institucional, conocido como PEI,
es como la Biblia del director. ¿Por qué nosotros decimos que es el más importante? Porque dentro de ese documento están insertos todos los procesos. ¿Sí? Si nosotros hacemos realmente un buen proyecto educativo institucional sin copiar del otro, obviamente, va a ser una herramienta sumamente poderosa, porque el proyecto educativo institucional se debe elaborar en base al contexto de esa institución. ¿Cuál es la matriz que nosotros utilizamos para elaborar el diagnóstico? ¿Cuál es? Nosotros usamos el árbol del problema y la matriz FODA. La matriz FODA. Sabemos que FODA es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Imagínense nomás, la gestión directiva tiene 4 dimensiones, ¿verdad? Pedagógica, administrativa, financiera y comunitaria. Ahora, si nosotros como institución trabajamos en una mesa de diálogo con todos los agentes educativos, que debería ser, es lo ideal, y hacemos el uso correcto de esta matriz FODA. Desde el punto de vista pedagógico vemos cuáles son las fortalezas. Muchas fortalezas vamos a encontrar. ¿Cuál puede ser una fortaleza a nivel en el ámbito pedagógico? Yo creo que una de las fortalezas que también puede recaer en una debilidad es la flexibilidad para hacer la adecuación curricular de las capacidades. ¿Vos considerás que las capacidades son, aplicables o tienen ciertas debilidades? Y a eso me refiero, que si no se hace una buena adecuación curricular a la institución, a la necesidad de la comunidad, va a caer en una debilidad. Pero Sí, también me pero parece las capacidades también, Nancy, están diferenciadas. Por eso te sí, consulto. sí. Eh, yo que manejo el área de ciencias sociales, para mí las capacidades de ciencias sociales me parece muy rico en el sentido que abarca las necesidades que se debería trabajar con los estudiantes en un mundo tan globalizado, ¿verdad? Por ejemplo, dice, se sitúa en el tiempo al que pertenece, en el tiempo y espacio al que pertenece. Es una capacidad, es una competencia, ¿verdad? Y de eso se desprenden las capacidades. Y es tan importante porque yo suelo relacionar, por ejemplo, con el problema psicoemocional que tienen los estudiantes de la depresión, ¿verdad? Que es aferrarse al pasado, ¿verdad? Y Mm. no proyectarse al futuro. Entonces, eso solemos usar que las capacidades que de repente las ciencias sociales nos otorgan nos ayuda también como persona, ¿verdad? Y, pero eso ya va a depender de cada docente, de su formación, porque al final yo suelo ver cuando revisamos, por ejemplo, los planes, se convierte otra vez en una lista de contenido que se convierte en cuestionario y Mm. no responde a lo que el sistema educativo está proponiendo. Y justamente ciencias sociales, ¿verdad? Uno dice, es un énfasis científico nomás, que a veces la gente quiere minimizar, pero si lo analizamos desde su funcionalidad y desde el punto que vos decís, se debería explotar de mejor forma, ¿verdad? Y decime, Nancy, ¿vos proponés algún proyecto dentro de tu institución con relación a ese punto de vista que es muy interesante?
El trabajo que yo estoy realizando en la institución, que es un trabajo técnico también, eh, mi trabajo es articular el PEI con los proyectos educativos áulicos y comunitarios. Mm, Suelo proponer, inclusive ponemos en calendario para capacitarnos en ese proceso de ir cambiando, pero hay una gran resistencia porque los profesores ya no quieren estudiar, no quieren leer. La mayoría, por ejemplo, de mi generación está en un periodo de jubilación ah, y ya no se quiere esforzar. Entonces, con los profesores nuevos estamos haciendo un puente, pero es un trabajo muy pesado, vamos a decir, porque hay mucha resistencia para cambiar. y la Por más que, resistencia al cambio es súper difícil de combatir, pero no es imposible, ¿verdad? Ya que me decís que podés trabajar con tus profesores nuevos, tenemos sí, esperanza de, ¿verdad? exacto. Eh, y visionarle también a ellos la nueva situación que se está presentando rápidamente, que avanza más de inclusive nuestras capacidades. Por ejemplo, el manejo tecnológico que la pandemia nos presionó a usar. Yo creía que después de eso, todo el mundo iba por lo menos a trabajar con documentos en línea. Mm, Pero vos sabés que llegamos otra vez a la época de la presencialidad y nadie quiso saber nada de eso, que agiliza tanto. Por ejemplo, que pongan en las redes, en el Drive institucional, su planeamiento para que ya no impriman o para que ya no escriban. mm, Y fue todo un tema. Entonces al final volvimos otra vez con un grupo, así hecho, haciendo en físico. Y con los que querían hacer, entonces hacíamos en línea, ¿verdad? Por eso te digo, es igual sí. que el manejo de los estudiantes. Hay alumnos con capacidades superiores y hay alumnos que tenemos que bajarnos. Y con los profesores es igual en la institución. Sí, hay alumnos con altas capacidades, maestros con altas capacidades, hay algunos que tienen dificultades y otros que están en la excepción de la regla que son imbotables, ¿verdad? Que esa es la verdad. Ya no quiere más hacer, no, porque yo ya me voy a jubilar y bueno, ojalá que se jubile pronto y ya no le esté entorpeciendo el proceso a los otros estudiantes, ¿verdad? ¿Me escuchaste, Nancy? Parece que se quedó congelada tu imagen. ¿Me escuchan? Sí, profe, yo sí le escucho, normal. Bueno, se quedó congelada su imagen, por eso pensé que otra vez tenía inconvenientes mi máquina. Bien, bueno, entonces continuando con lo que es la matriz FODA, decíamos, mencionaba la compañera las fortalezas y las debilidades también que pueden ser, ¿verdad? La falta de preparación del maestro, esa falta de voluntad que tiene para mejorar es una de las debilidades más grandes que tenemos, ¿sí? También tenemos oportunidades que son externas, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser las oportunidades para poder mejorar eso? ¿Cuáles pueden ser? ¿Cuál podría ser una oportunidad, Renzo, para que esos maestros puedan mejorar su proceso de enseñar, de enseñanza-aprendizaje, que sea externo Miren, a la institución? yo pienso que hablando de los docentes tradicionales que ya tienen más de 20 o 25 años de servicio y están esperando su jubilación, Mm, una de las oportunidades que se les aumente la remuneración, mm. que no es lo ideal que debe hacer, pero les va a dar un poco más de, ¿cómo se llama?,
de tratar de cambiar esa situación de estancamiento en la que se encuentra, ¿no? Pero también hay otras oportunidades que nos ofrecen otras instituciones, ¿no? Otra oportunidad podría ser cursos institucionales para que ellos se capaciten fuera de la institución, no pagado por ellos, sino por la misma institución o por el Estado, ¿no? Eso es lo que podría ser para, ¿no? Una oportunidad de darles a esto a los docentes, ¿no? Sí, y solicitar, como decís, ¿verdad? A otros entes, ¿verdad? Que vengan a realizar capacitaciones. Su jefe inmediato superior es el supervisor de la zona, entonces las direcciones, las directoras o directores deben solicitar esas capacitaciones para sus instituciones. Me dio risa nomás tu sugerencia, que puede ser válida, pero vos sabés que ni aún así, porque nosotros hemos tenido un incremento salarial del 16%, y ni aún así hay docentes que no mejoran su proceso de enseñanza-aprendizaje, porque no pasa luego por una cuestión económica, sino por una cuestión de vocación, ¿verdad? Puede tener 30 años de servicio también, pero el que tiene esa vocación de enseñar lo hace hasta el final. Sin embargo, ese que decidió ser maestro porque creyó que era más fácil, lo único que quiere es cobrar a fin de mes, sea poco, mucho, todo el tiempo se queja, pero la remuneración es a ver, es como una excusa para el maestro que no quiere enseñar, para el que no quiere trabajar. Entonces, puede que sí, puede que no, pero es válida también el, a ver cómo decir, la opción, ¿verdad? Y una amenaza. ¿Cuál es la amenaza? La amenaza también es externa. ¿Cuál puede ser una amenaza desde el punto de vista pedagógico? La amenaza para mí, desde el punto de vista pedagógico, es por ejemplo, la comisión de actos delictivos en que incurren tanto los profesores como los alumnos, ¿no? Puede ser el consumo de estupefacientes, Sí, tanto dentro como en la parte fuera del centro educativo. Son sí, amenazas que no de la región y son amenazas a nivel mundial, ¿no? Que la institución o el ente debe, ¿cómo se llama? Solucionar, no solucionar, sino sí, enfrentar esa amenaza para salir del problema, porque la institución pública es la más afectada. De repente la institución particular, por el mismo hecho de que hay mayores, los padres tienen otro nivel, ¿cómo se llama?, de educación o profesional, es diferente a veces sin desmerecer a la entidad pública, ¿no? Que a veces, ¿cómo se llama?, los dejamos de lado y no les damos la oportunidad. Y además, aunado a eso, los docentes que trabajan ahí, como usted mismo lo indicó, a veces ya están cansados y poco o nada les interesa de esos problemas que vienen de la parte de fuera y poco a algunos les interesa enfrentarlo. No, y como docente no dice, eso es responsabilidad de la directora, eso es responsabilidad de tal persona, no es mi responsabilidad, porque mi responsabilidad es nada más el aula. Esa es una de las amenazas o una de las amenazas que puedo yo ver. sí. Y ese ejemplo que diste es completísimo y aplica a las cuatro dimensiones de la gestión directiva, porque amenaza tanto a nivel pedagógico, administrativo, organizacional y financiero, y también en la parte comunitaria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa amenaza externa impide o genera muchas veces también esa inseguridad, genera inseguridad y también genera deserción escolar, ¿sí? Entonces, es muy importante que como cuerpo directivo se tomen medidas. Hay instituciones que no sé cuál será el manejo de cómo logran, ¿verdad? Pero hay personal policial
en las escuelas, en los alrededores. Sabemos que no vamos a poder cubrir el 100% de las instituciones, pero conozco instituciones en Luque que tienen esa, a ver, esa gracia, ¿verdad? De decirlo de una forma, que cuentan con personal policial por lo menos en las horas de la salida o en instituciones que funcionan en el turno noche, ¿sí? Es tan complejo este escenario cuando nosotros vamos a analizar lo que es elaborar un proyecto, ver cuáles son las fortalezas, las oportunidades, debilidades y sobre todo las amenazas, porque estos 4 elementos, ninguno es menos importante que el otro, ¿sí? No debemos quedarnos solamente en el análisis, ah, no, esto está mal, pero ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer para solucionarlo o por lo menos para disminuirlo o mantenerlo? Entonces ahí entra en juego el trabajo articulado que mencionaba Nancy, que deben hacer todos los agentes educativos, ¿sí? Bien, hablando de lo que es también el análisis FODA y todo lo que tiene que ver con las dimensiones de la gestión, tenemos y consideramos por qué un documento sumamente importante, el PEI, porque dentro de este se encuentran los demás proyectos. El proyecto, el plan operativo anual, que, como lo dice el nombre, son objetivos trazados para un año. También está el plan plurianual, que ya se va extendiendo hasta 5 años incluso. También tenemos el PCI, que es el proyecto curricular solamente pedagógico, institucional también, y también ya en el marco de esos objetivos planteados dentro del proyecto curricular institucional, se van realizando también los planes de mejora. De ahí la importancia que tiene el proyecto educativo institucional dentro de las instituciones educativas. Bien, ¿alguna consulta, algún aporte hasta aquí? Sí, quería ver esos proyectos que debe tener el plan educativo institucional y todos los planes que lo conforman. Eso debe ser como un documento de interés a la vista que debe tener el director, ¿no? En cuanto llegue la supervisión. Y deben también, como usted nos indicó, deben estar acorde a la realidad de la institución educativa, ¿no? Porque hay algunos que copian y pegan situaciones que no son de su realidad, de otras realidades, de otros contextos, ¿no? Y a veces cuando está hecho normal ya lo presentan, pero cuando ya va avanzando el año va y se presentan con un tema, una situación y dicen, ¿no? ¿Y por qué no se consideró este tipo de situación si nosotros aquí en esta zona tenemos mucho de este problema y de esto y de esto? ¿No? De repente vale decir, deserción escolar, ¿no? Deserción escolar. O los estudiantes no llegan porque son de una zona donde la institución educativa está en un lugar y ellos tienen que caminar por lo menos 1 hora 20 minutos y copian un proyecto educativo de una institución donde todos los estudiantes llegan en colectivo o llegan en cualquier otro medio, ¿no? Entonces, la parte de supervisión o para que le aprueben ese proyecto institucional debe conocer toda la realidad de cada una de las escuelas, ¿no? Justamente partíamos, ¿verdad?, de esa idea que hablaba acá. Entonces, iniciaba justamente la idea con esa palabra. Adecuación y conocimiento, contexto. Hablábamos de todo lo que tiene que ver con una realidad institucional. Nosotros en nuestra supervisión tenemos 21 instituciones a nuestro cargo, de las cuales conocemos sus realidades de todas, porque ya hemos trabajado hace años con ellos, y nosotros verificamos sus proyectos, su proyecto educativo institucional, y no se van a atrever luego a copiar porque nosotros conocemos la realidad. Entonces nosotros le decimos, bueno, ¿dónde están las evidencias de este proyecto?
de los proyectos que se hacen mini o subproyectos, que le llamamos también proyectos emergentes. Entonces, eso debe estar. Visualmente se deben observar los logros, uno. Primero deben estar plasmados en un documento, firmados, primero escritos, firmados por el director, quién lo hizo, quién participó, todo. Y las evidencias, tanto fotográficas como evidencias reales. Hemos tenido casos anteriores, lo que le estaba comentando, veíamos proyectos idénticos a otras instituciones que no eran de nuestras áreas y eso denota obviamente que copiaron y le cambiaron nomás el nombre. Y en algunos casos ni siquiera el nombre se acordaban de cambiar y se notaba y se evidenciaba que ese era un proyecto copiado, robado prácticamente, ¿verdad? Y nosotros como institución de supervisión hicimos varias capacitaciones y tenemos el ministerio nos provee también de un manual de fortalecimiento del proceso de la gestión directiva. Voy a compartir con ustedes ese material sumamente importante e interesante. Dentro de ese material, dentro de ese manual de fortalecimiento, están establecidos los elementos y los requisitos básicos de un proyecto educativo institucional. Debe ser 100% institucional, o si no va a ser proyecto educativo prestado. Vamos a cambiar las letras, ¿verdad? Ya no va a ser PEI, va a ser PEP, ¿sí? Entonces es muy importante que el PEI sea institucional. Por eso decía que debe ser la Biblia institucional. Es mi realidad. De otra forma, ese documento es vacío, son letras muertas que no sirven, ¿sí? La idea es que el proyecto sea funcional, la planificación siempre es flexible, pero debe ser acorde a la realidad institucional. Y nosotros hacemos esa verificación, Renzo. No sé si respondí tu pregunta. Claro, sí, efectivamente, si ustedes tienen los instrumentos que el Ministerio de Educación y Ciencia les provee para ver los lineamientos de supervisión, efectivamente, claro. No, yo hablaba en forma general que se daba, ¿no? Que se daba anteriormente, no solamente aquí en Paraguay, ¿no? Sino en nosotros también hubieron ahí algunos problemas que tuvieron que salieron incluso en noticias que habían esos problemas. Entonces el Ministerio de Educación tuvo que poner mano dura, firme con los supervisores para fin de que todos los documentos de interés, nosotros le llamamos de interés a la vista del director, deben estar acorde a la realidad de cada institución. Así, efectivamente. Mira, qué interesante es saber que no es a nivel, no es solamente en este país, porque nosotros siempre decimos Paraguay y otra vez copia, entonces que en otros países se dé también, eso es bastante llamativo, ¿verdad? Sí, efectivamente. Y a veces cuando nosotros, por ejemplo, estamos en nuestro país o cada uno en su país piensa que en ese país nomás suceden cosas, ¿no? Pero cuando uno ya sale a otro país y está un regular tiempo en otro país, es casi similar. Perú y Paraguay somos casi similares en todo, en un 80-90%. Somos casi similares, ¿no? Entonces tanto en el sector público como en el privado, siempre hay esas falencias, esas situaciones que deben ser de todas maneras solucionadas. Pero yo más de todo lo veo, ¿cómo se llama? Lo veo en la situación de que debemos, es cuestión de persona a veces, no tanto ¿cómo se llama? De que viene el supervisor, que hay que tenerle miedo. Y como yo a veces le digo, "Oye, hay que hacer nosotros, ¿por qué? Porque cuando vengan ellos y nosotros tengamos los documentos con qué sustentar, ellos van a ver qué hemos hecho y estamos sustentando, pero si no hacemos nada y viene la supervisión y nos indica y esto, y no tenemos ni un documento de acción, ¿qué vamos a decir? Nada, pues entonces tenemos que nosotros generar nuestras herramientas de defensa para una vez que venga, le sacas el documento, ahí está. Eso, ahí está. Comunicó, sí, se hizo el informe tal, tal. Entonces ya tienes, la supervisión ya sabe más o menos que ya no te va a preguntar más, porque tú ya ves que está, ¿cómo se llama? Que tú que has accionado, ¿no? Igual en nosotros, ¿no? En nosotros pasa lo mismo.
Yo le digo, si nosotros accionamos, tenemos que hacer la gestión, las acciones. Si nosotros hacemos todo eso, ya ellos ya no nos van a molestar mucho porque ellos van a saber que estamos accionando, estamos trabajando y no estamos dormidos. Eso es lo que le podría comentar. Sí, porque es así mismo. Tenemos, les doy un ejemplo así nada más ya para cerrar nuestras ideas. Tenemos instituciones educativas que son fantásticas, tienen un manejo institucional impecable, no solamente a nivel documental, sino también a nivel pedagógico, son reconocidos desde el vamos, insisto mucho con esto. Desde que entras a la institución, te dice, bueno, pasa adelante en su dirección, todo impecable, todo ordenado. Me refiero al tema de la documentación. Le pedí a la directora, tu proyecto educativo acá. La misma, me dio risa nomás porque me hizo recordar ese escenario. Acá tenés, me dijo. Después le dije, tu rendición de cuentas, acá tenés. Después le dije, tu plan de mejora, directora, acá tenés. No había algo que no tenía. Entonces, en la próxima visita, ya lo que hacemos es revisar, monitorear ya los resultados de los objetivos que estaban trazados para ese mes. Ya no le voy a pedir lo otro porque ya sé que tiene. Sin embargo, nos vamos a otra institución y es como si fuera que le estoy viendo a esa directora. Le dije varias veces ya, porque me corresponde ir a esa institución, directora, tus biblioratos ya están por caerse todos. Todo, vos te sentás ahí, ya prácticamente se va a caer sobre vos. No tiene rótulos. Le pedís su resolución de apertura de la institución, no sabe dónde está. Y ese documento es como si fuera que su institución no existe si ella no encuentra. Es lo mismo que el título de mi casa o el título de mi auto y viene alguien y me dice, dame ese porque es mío. Y si yo no tengo un documento que respalde que es mío, voy a perderlo todo, ¿verdad? Y lo mismo pasa en las instituciones. No sabe dónde está su resolución. No sabe dónde está su resolución de director tampoco. Entonces, esa desorganización habla mucho de su gestión, ¿sí? No es que es desordenada nomás, no es que no tiene tiempo nomás, sino que debe aprender a organizarse. La gestión del director es muy importante. Siempre le digo esto también a los directores. Si no tenemos la capacidad de ser directores, pues cedámosle el lugar a quien sí lo tiene, ¿sí? Bien. Nada más para darle unos ejemplos así del contexto real, yo siempre voy a compartir con ustedes las experiencias que tengo. Les agradezco muchísimo la participación, yo también aprendo a ustedes. Hoy logramos reunirnos entre 2, 3, se fue traer la compañera, pero esperemos que en las próximas clases también puedan incorporarse los demás compañeros, ¿sí? Un gusto compartir con ustedes y nos encontramos nuevamente el día jueves a las 19 horas puntualmente. Que tengan un 18 horas. Que tengan 18. sí, 18 horas. Que tengan un buen descanso. Hasta luego. Ok, igualmente gracias, que Hasta tengan un luego. buen fin de Gracias, semana también. profe. Cuídense, hasta luego. Hasta luego.